¿Qué pasa, chicos? He traído aquí a mi primo de Centralize, que tiene unas preguntillas que a mí me tiene la cabeza como un bombo. A ver si vosotros le podéis solucionar algo. Os presento este de Centralize. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, chicos? Hombre, Buena, pues nada, encantado de saludaros. Y a ti, guerrilla, que hace tiempo que no te veo. Sí, está la vida complicada, pero bueno, he sacado un hueco a ver si me podéis ayudar con mi primo, que es muy pesado, ¿eh? Yo os aviso. Bueno, se aguanta. Pues, sentaros. ¿Queréis Pues tomarte nada. algo del centro? Sí, una Haremos lo que cervecita. podamos. Pues vamos a pedir una cervecita, ¿no? Pues sí, hombre, sí. Yo doble, ¿eh? Vale, pues sí, yo igual. 5 cañas. Eso. No, yo caña no, yo algo más grande, ¿eh? Cinco cañas dobles. 5 cañas doble, vámonos. Venga. Pues Y luego nada. ya vamos viendo qué pedimos. Este sitio por eso lo escogió Guerrilla, porque aquí se suele poner... Este es muy económico, ¿eh? El sitio es económico. Que para stackear sats es lo mejor. Perfecto, aceitunas ciberespaciales. Te traen ahora una carta de NFTs de aceitunas, ¿sabes? Mira que Carga la que tú quieras. Además, La blockchain y todo eso a ti, Alfred. Todo el rato. Sí, a tope. Yo ahora ya no entrego el DNI, ahora entrego ya mi keychain con mis diferentes claves. Y con eso. Y no te entiende nadie, ¿no? ya. Sí, bueno, No, yo un par de Aquí no sé detenciones. por qué Guerrilla lo ha escogido, porque decía también como que aquí que se podía pagar en efectivo. No sé qué tanta fijación con el efectivo, pero bueno. Hay que pagar siempre con efectivo, por favor. Lo que Eso se es. pueda. ¿Tú no estás pagando en efectiva de Centralize o qué? Yo, bueno, no, ¿para qué? A mí, Este la tira de comodidad de ir- tarjeta la mínima, ¿eh? claro, hombre, ir pagando ahí siempre con tarjeta, más cómodo. Muy mal. ¿Pero por qué? Ya veremos a dónde nos va llevando esto y le vamos dando todo el sistema económico a 2 empresas. Hombre, la cosa es, mientras cada uno puede pagar lo que le dé la gana, pues perfecto. El problema será cuando digan que no puedes pagar lo que quieras, que tienes que pagar en la moneda del gobierno, esta la CBDC que están preparando. Bueno, pero... ¿O qué prefieren? Bitcoin, ¿no? Mira, anda el batacazo que se está pegando y... Hombre, Bitcoin, pero con cuidado, ¿eh? Que Bitcoin algo te tienes que guardar, no es todo para gastar, ¿eh? ¿Por qué Bitcoin? ¿Qué le da valor a Bitcoin? ¿Qué lo sustenta? Yo creo que es una aportación de valor importante en 3 cosas. Por un lado, una base de datos global, inalterable, inhackeable, incensurable y accesible para todo el mundo, ¿vale? Esto informáticamente es un pelotazo y que es único en la historia. O sea, esto es tan importante como que la inflación es una extracción de riqueza de los más pobres a los más ricos, y eso sin contar con todas las crisis que vienen cada cierto tiempo o esos imperios que han caído por culpa de la inflación, ¿no? Y después está la parte de que podemos programar el valor entre nosotros. Esto apenas se entiende lo que significa, pero esto puede acabar siendo una cosa importantísima a largo plazo. Entonces, eso de que no tiene valor, para nada, vamos, esto tiene muchísimo valor ya. Es que no sé si es capaz de ver el valor que tiene esto. Así te lo digo, ya se lo hemos explicado varias veces. Pero, a ver, yo lo que digo es, tú tienes los euros, ¿no? Y tienes ahí al Banco Central y tienes la economía de cada país dándole valor. Aquí es que yo no entiendo esto. Hay una base de datos descentralizada que cada quien corre su nodo, pero no me Hombre, queda lo que claro qué hay pasa de detrás. Centralize es que para entender el valor de Bitcoin tienes que mirar primero o intentar comprender el valor del dinero fiat actual. Tú sabes lo que sustenta, eso que hablas de sustento y demás, y de respaldo. ¿Qué es lo que respalda el dinero fiat actual? ¿Tú eso Pues has ahí, recapacitado alguna vez sobre eso? pues ahí cada país tiene ahí sus reservas de oro, ¿no? No, bueno, pues las reservas de oro, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo, si tú te vas a la página web oficial del Banco Central Europeo y ves el balance, ves que el oro y los derechos de oro ascienden a unos 26.000 millones de euros, de un total de activos de 680.000, es decir, el 4%. O sea, que si me estás diciendo de que el dinero fiat está respaldado por el oro del Banco Central, pues ese respaldo no llega ni al 4% de lo que realmente luego ese dinero supuestamente vale en la calle. Con lo cual, el dinero fiat actual no está respaldado por el oro. Si tú te fijas, el dinero fiat actual en realidad es una deuda impagada. O sea, es un papel de un pagaré
en el 1971, eso pueden mirar en lo del Nixon Shock, ¿no? O sea, cuando antes de 1971 el dólar estaba anclado al oro, pero llegó un momento, como estaba De Gaulle y otros países mandando barcos allí a Estados Unidos para recoger el oro, llegó un momento en que Nixon dijo, se acabó, campana y se ha acabado, aquí ya no se da oro a nadie. Y eso es el dinero fiat actual, una deuda impagada. ¿Eso tiene valor? Pues en mi opinión muy poco, la verdad. Pero ahora mismo todo se maneja con fiat y tú... Es un engañabobos que la gente al final se lo ha acabado creyendo. Pero en realidad el dinero fiat son papeles del Monopoly. Lo único que en vez de estar detrás de una empresa, pues bueno, está lo que llamamos el Estado. Pero ya está, no tiene ningún valor. Sin embargo, Bitcoin está sustentado básicamente en la matemática. Igual que el oro está sustentado en la física, no hay otra cosa más que la física, que sus poderes de maleabilidad, de divisibilidad, etcétera. Pues la matemática y particularmente la criptografía, lo que respalda Bitcoin, que Bitcoin pueda ser utilizado como reserva de valor y como dinero. No sé yo, porque incluso por ahí dicen que es como un esquema Ponzi. Para nada. Al final, un esquema Ponzi es una patata caliente que está a punto de explotar y que va sustrayendo el dinero de los últimos en entrar a los primeros. Bitcoin tiene una estructura de reparto pensada para perdurar en el tiempo, no para explotar a la primera de cambio. Y sobre todo lo que te decía antes, tiene mucho valor detrás, ¿vale? Tanto la blockchain como los Bitcoin, como esa programación, esos son 3 revoluciones a nivel de valor. Los esquemas Ponzi se montan pues de algo que no tiene valores. A fin de cuentas, lo que te ha dicho Javier, ¿no? Del fiat, que lo respaldo con nada. Entonces voy creando un esquema Ponzi, ¿no? Esto es como las pensiones, el fiat. Mientras que Bitcoin es todo lo contrario. Es un valor, es un conocimiento. Como puede ser el conocimiento para crear Internet o para tener la radio. Eso, lo que dice Víctor de las pensiones, tiene razón. O sea, eso sí es un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi, lo que pasa es que como que quien lo organiza es el gobierno, es el Estado, pues sus responsables no van a la cárcel. Pero al final la gente se cree que cuando pagan, le retienen del salario lo de las pensiones, se cree que eso va a una especie de fondo de pensiones como hacen los noruegos o los suecos, ¿no? Pero eso no es así. Ese dinero va a pagar a los que están ahora cobrando las pensiones. Yo estoy de acuerdo más o menos con vosotros, pero no veo claro eso de Bitcoin. Pues lo mismo un día llegan, cogen y lo cierran y se acaba. O sea, yo que estéis tan seguros que eso sea una alternativa, pues yo me parece que un día va a coger los estados y lo van a cerrar y se acabó. Hombre, lo que está claro es que los estados van a intentar acabar Bitcoin. Que ya lo llevan intentando un tiempo. Sí, lo llevan intentando un tiempo, pero a mí esto me recuerda mucho a cómo pasó con Internet en la época de los 90. Primero lo ningunean, o sea, ya no, estos son 4 frikis que están ahí en su cueva con el ordenador y tal, y no nos interesa, ¿no? Luego intentan pararlo. Y luego al final lo acaban aceptando y lo acaban integrando dentro de su sistema. Fíjate ahora, por ejemplo, fijaos en la administración. Ahora mismo todo lo tienes que hacer a través de Internet. Que si pedir cita, que si todas las empresas tienen que llevar todos los papeles, toda la contabilidad en Hacienda, todo por Internet. Las comunicaciones también se tienen que hacer por Internet. Y oye, y pensemos, los más viejos del lugar, pues recordaréis en los años 90 cuando Estados Unidos sacó la Communication Decency Act para intentar censurar Internet. Al final, el Estado, ante una revolución tecnológica como es Bitcoin, no tendrá más narices que aceptarlo. Intentarán dificultarlo, eso sí, intentarán poner trabas a la gente que se pase del Bitcoin a Fiat y del Fiat a Bitcoin. Intentarán poner trabas también y barreras de entrada a los negocios como los exchange y demás, que hagan negocios con Bitcoin. Pero tarde o temprano pasará como con Internet, tendrán que integrarlo en su sistema si quieren sobrevivir. Otra cosa es que quieran hacerse el harakiri, claro. Lo estuve hablando con Alfred, esto yo creo que un día cogen y lo hackean. El Bitcoin lo pueden hackear o algo, los estados te lo pueden tirar. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Yo creo que antes hackean
el proveedor de tu tarjeta esa con la que vas a pagar la cerveza. Yo soy de efectivo, un respeto. A mí no me digas eso. Por eso al BCE, al proveedor del dinero ese que gasta, el BCE, porque al final lo que veo que no comprendéis la gente que acercáis a Bitcoin es una base elemental del dinero, y es el dinero en efectivo, el dinero de la banca central, y el dinero de la tarjeta o el dinero del banco, el dinero de banca comercial, y tienen una relación entre ellos. A partir del dinero de banca central se crea dinero de banca comercial, y eso es un disparate. Y de ahí viene el tema de la reserva fraccionaria, de que solo hay en reserva una fracción del dinero circulante. Entonces, si solo hay guardado una fracción de ese dinero, aparte de ser deuda, también tenemos ahí un problemilla, un problemilla. La verdad, y eso en Bitcoin no pasa con esa contabilidad, lo interesante, que hay una reserva unitaria. Esto luego es verdad que es todo teoría, digamos, económica y tal, y hay gente que piensa que la reserva unitaria pues no es lo ideal. A lo mejor pensando más bien desde una perspectiva del paradigma tradicional de los últimos 3 siglos, pero ahora la realidad es la que es, que tenemos un sistema que imprime dinero de una forma disparatada, ya sin sentido, y eso al final lo que redunda es en el poder de ahorro de los ciudadanos, ¿no? Básicamente, todo esto de la inflación es un poco el mecanismo mediante el cual pues hacen desaparecer la deuda o hacen desaparecer el culpable de la deuda, y cada vez la vida valga más y el poder adquisitivo de las personas sea menor. Entonces, a eso hay un problemón con todo eso, respecto a cuál es la lógica con la que se crea, se distribuye y se asigna valor al dinero de banca central, y cómo, a su vez, a través de él, se crea dinero de banca comercial, que es el que usamos diariamente para todo y para todo tipo de servicios. Entonces ahí tenemos un problema muy, muy, muy importante. Y luego también lo que te han comentado antes, que eso está respaldado por un ente político. Entonces, claro, por mucha normativa y legislación que haya, ya sabemos cómo manejan los políticos las cosillas. Y al final el ser humano, quiero decir, que por muy honrado y muy buena gente que sea, cualquiera puede cambiar de decisión o tener un punto de vista a lo largo del tiempo distinto. Y bueno, pues con eso, digamos que no lo quitamos con los protocolos que aplican en este tipo de redes y demás. Entonces al final, pues eso, tío, es como mejoramos lo que tenemos, emulamos lo que tenemos, pero mejorando el sistema y reduciendo el punto de falla y también el fraude humano que hay en ese sistema de creación y distribución de dinero. Así que son muchas cosas en una. Sí, hombre, ahí, Alfred, lo que tú comentas del tema de la reserva fraccionaria, que es muy criticada y demás, pero bueno, eso podía pasar también con Bitcoin en un momento dado, ¿no? O sea que, y de hecho se ve como muchas empresas, como yo que sé, mismamente lo de FTX, ¿no? Eso era una especie de reserva fraccionaria. ¿Qué sucede? Que al final los bancos tienen detrás a un banco central que le dan a la máquina de imprimir billetes, y bueno, y si algún banco comercial tiene apuro, pues con los billetes que imprimen los rescatan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de todas maneras, aquí hay que tener cuidado, que los bancos, si quieren sobrevivir, tienen que acercarse a Bitcoin, ¿eh? Porque como los bancos centrales saquen la CBDC a nivel que quieren, eso es el fin de la banca comercial, y eso los bancos lo saben. Entonces los bancos, si quieren sobrevivir en el nuevo escenario que viene, lo mejor es que abracen Bitcoin cuanto antes. Bueno, en la CBDC también los están metiendo, ¿eh? El CaixaBank va a entrar de colaborador con la CBDC para, creo, los pagos peer-to-peer, le llaman ellos, que bueno, peer-to-peer, entre cojones. Sí, pero si al final, hombre, el CBDC puede que, o sea, el Banco Central, si implanta la CBDC, puede que necesite a algunos bancos al principio, sobre todo para popularizar un poco el producto. Pero al final es una espada de Damocles sobre los bancos. ¿Pero qué sucede? Que los bancos, de ser una industria, digamos, muy competitiva y muy puntera, ha pasado a ser una industria, un negocio apesebrado de los poderes públicos. Ese es el problema, que los bancos comerciales ya no son lo que eran, ¿no? Ya no tienen el nivel de innovación que tenían antaño. En rodar sí, ¿eh? En rodar innovan de puta madre. Sí, bueno, pero eso no es más que heredar el tema de los políticos. Al final los políticos en el Estado, ¿qué es lo que hacen? Pues intentar robar de la ciudadanía todo lo que pueden. Entonces los bancos han pasado de hacer negocio
a pasarse al terreno, al político, de robar a la ciudadanía. Pero ahí, bueno, yo lo que diría es que con el fiat o con el dinero que tenemos ahora, pues se tiene un cierto control. En cambio, yo he leído y he oído mucho que Bitcoin pues se usa mucho para hacer pues negocios ilícitos en la dark web y muchas cosas que no tienen control. Vamos, o sea, eso es un argumento absurdo porque la moneda que más se usa para hacer negocios turbios es el dólar y en segundo lugar el euro y en billetes, bueno, en billetes y también en Y bancos. con pero bancos bueno, de por sobre todo medio, en sí, sí. billetes. Que han pillado, lo que pasa es que les pillan y a los bancos y después se escaquean. Pero limpieza de dinero con bancos privados ha habido unos cuantos. Claro, ¿no? Y al final lo que pasa es lo que tú dices, al banco le pillan, le ponen una multa, pero bueno, pero eso ya lo tienen asumido. O sea, forma parte dentro de sus gastos de operativa. Las multas que le ponen por blanqueo de capitales. Lo que pasa es que si a un particular le Tienen pilla... reservada una partida presupuestal. Claro, Bueno, con reservas accionarias es muy fácil. Igual que los supermercados tienen ya una partida de robos. Y oye, y saben que un 0, tanto por ciento de lo que tienen en esto se lo van a robar. Y pues bueno, pues ya cuentan con eso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero por otro lado, el hecho de que, digamos, gente alternativa o de negocios alternativos, por decirlo de alguna manera, utilicen Bitcoin, no evidencia otra cosa más que es un buen dinero. O sea, porque si no fuera un buen dinero, no sería utilizado por el mercado. Sea el mercado negro, verde o amarillo. Si hay alguien y en ese tipo de negocios que utiliza Bitcoin en vez de dólares, es porque ve que le reporta unas características monetarias mejores que otras opciones que tenga a su favor. Con lo cual, al final Bitcoin es una herramienta, es como un cuchillo. Oye, tú lo puedes usar para cortar carne o para cortar cuello. Pero la tecnología en principio es neutral. Pues no sé, a mí eso no me cuadra mucho, porque hablando con Alfred le comentaba, o sea, hace poco salió la noticia de que el Banco Central Europeo decía que Bitcoin poco a poco se estaba volviendo irrelevante, o no sé si era el Banco Europeo o cuál fue, pero vamos que... Es un poco diferente a lo del BCE. Es decir, hay dos cosas ahí, ¿no? Que la gente suele atribuirlo a lo de los dark market y todo esto del mercado negro y tal. Me gusta lo del mercado amarillo, yellow market. Me imaginaba ya a todos los chinos invirtiendo en Bitcoin, haciendo actividades ilícitas y el mercado del arroz vuelto loco. Pues a lo que vamos. El mercado negro, no sé si conoce Decentralized Antonopoulos, un chico que está empezando ahora a hablar de Bitcoin. Pues me suena. Sí. Siempre que hablamos del tema, todo el mundo me dice, pues deberías oírlo. Claro, porque hay determinadas personas que llevan desarrollando algunos temas de estos bastantes años y bien argumentado. Al final es un mercado que tiene una licencia, ya está de estatal o de el sitio donde esté ejerciendo la actividad. Eso no tiene nada que ver que tenga una licencia o no con que haga una actividad comercial profesional o seria. Es decir, que se cumpla lo que se promete y la transacción se asegura para ambas partes, ¿no? Tanto vendedor como comprador. Y luego, por otro lado, el tema de si es útil o no. Para cerrar el primer caso, el tema de los mercados negros, este año se ha emitido un informe muy interesante de un tipo que ha estado dirigiendo la CIA unos pocos de años, ha sido director adjunto de la CIA, y ha colaborado con empresas de análisis de cadena, que no sé si sabes lo que es, que sí, No. no han mirado, pues básicamente son empresas que revisan la contabilidad de Bitcoin, la información de la red, porque algo interesante es que es público, eso es muy interesante respecto a las cuentas del Estado, de una administración o el propio sistema monetario en general, ¿no? Entonces, el punto es que este tipo ha colaborado con 3 empresas muy grandes de este sector y básicamente ha determinado que el uso de Bitcoin en actividades ilícitas es relativamente escaso o ausente o vaya, porque básicamente es bajísimo. Y compara los porcentajes respecto al tema del dinero fiat y es muy, muy bajo. Y eso se debe a lo que te comentaba antes. Al final,
son mitos que se crean y no es así. No, es verdad. O sea, al final los grandes criminales que han operado con Bitcoin han acabado cayendo. Y en parte es por lo que dice Alfred, porque en el Bitcoin es todo trazable. Entonces es muy difícil mantener una privacidad, sobre todo si te dedicas a hacer cosas feas, ¿no? Es muy difícil de que hay muchos ojos que están mirando eso y al final te acaban trincando. Sin embargo, si vas en plan Pablo Escobar con billetes, esos billetes no los puede rastrear nadie. Y sin embargo, el Bitcoin sí es rastreable, como dice Alfred. Con lo cual, para el negocio turbio, si me dan a elegir, digamos, yo soy un narco, un mafioso, lo que sea, si me dan a elegir entre billetes y Bitcoin, prefiero los billetes, sin duda alguna. Vale, Y, vale. y que no es nada nuevo, y que luego también para cerrar el tema de BCE, ¿no? Hemos cerrado el tema de dinero que se usa en actividades ilícitas por crearle una mala reputación. Y luego, por otro lado, el tema de que si no es útil o que si no va a llegar a nada. Como el mercado de Bitcoin, aunque obviamente tiene sus manipulaciones y sus intervenciones, porque hay players que están obviamente capacitados para hacerlo, es mucho más abierto y libre que a lo mejor el Forex. Entonces, es un mercado también mucho más pequeño y puede tener mucha más volatilidad. Eso no tiene nada que ver con la utilidad, con la capacidad que tenga ese sistema para preservar el valor de las personas y transferir el valor de persona a persona a través de una red distribuida que descentraliza ese poder. Entonces, la utilidad se mantiene todos los días. Es un sistema informático que no ha parado de funcionar en su red principal desde que el 3 de enero de 2009 se inició. Entonces, eso también es una gran revolución. Sí, pero la gente como Decentraland lo que dice es que el Bitcoin no tiene utilidad. ¿Qué utilidad tiene? El intercambiarlo como estampita, como hacíamos en el colegio con los cromos de la liga de fútbol. O comprar cosas prohibidas o, no sé, el narcotráfico. Ya, pero eso está superado, por lo que te hemos contado y sobre todo porque Claro. hay muchísimas empresas, una lista larguísima, tanto de empresas que habitan en el ciberespacio como empresas físicas que aceptan Bitcoin. Y no solo eso, sino de que hace unos años hay también una tendencia importante de empresas grandes, especialmente tecnológicas, que están invirtiendo en Bitcoin con la propia contabilidad de la empresa, o sea, con su propio dinero de su caja, por decirlo así. Entonces, hay también un marco legal que se está construyendo a través de personas que obviamente tienen un conocimiento bastante potente de lo que estamos hablando y, por supuesto está en contacto con los reguladores. Entonces, como te digo, al final se ha creado mucha mala prensa sobre Bitcoin que sigue teniendo eco hoy día cada vez que especialmente hay una bajada potente en el mercado porque obviamente afectan cosas como la que ha contado Javier antes de FTX, que no deja de ser una empresa que ha hecho ahí un fraude tremendo, pero la diferencia que también está relacionada con el tema de la reserva fraccionaria es que nadie te obliga a usar esa empresa ni los tokens de mierda que emitía esa empresa. Sin embargo, sí te obligan a usar el dinero comercial a través de la tarjeta bancaria o cuando quieres pedir una hipoteca o cualquier actividad que hagas como cobrar una nómina, por ejemplo. Entonces, claro. Oye, y ten en cuenta que las transacciones de más de 1.000 euros se tienen que hacer obligatoriamente a través del sistema bancario. Si no, estás infringiendo la ley. Claro, Bitcoin es que es muy joven. O sea, estamos hablando de que por el número de usuarios, aunque va más rápido que el nacimiento de Internet, pero es como si estuviésemos en 1998. En aquel momento era muy fácil decir que nunca ibas a usar Internet o que Internet no servía para nada. Pero Bitcoin lleva básicamente muy poco tiempo, ¿no? Hace 15 años no existía, hace 10 años era principalmente para cosas más de delincuencia, hace 5 años éramos solo frikis y ahora mismo pues ya están entrando pequeños países, empresas, como decía Alfred. O sea, dentro de 5 años va a estar mucho más, habrá muchos más participantes y será mucho más usable y mucho más cómodo de usar, porque también la tecnología va adquiriendo todas las capas que va necesitando para ser realmente No, usable. y al final pasará un poco, por hacer una analogía, ¿no? con los coches y el motor de explosión. Oye, estoy convencido de que más del 90% de la gente que conduce, de los que tienen carnet, no tienen ni idea de lo que es un motor de explosión ni de cómo funciona un motor de explosión. Pues de la misma manera, Bitcoin acabará entrando en las tripas del sistema financiero que se utiliza en el futuro.
y la gente transmitirá valor de un lado para otro, le llamará Bitcoin, le llamará Satoshi, le llamará milisatoshi a través de Lightning Network o lo que sea, o dólares o euros, pero al final todo descansará sobre Bitcoin. Vale. Creo que voy entendiendo un poco. Pero esto, no sé, ahora que comentaban lo de los países y demás, también, vamos, la cantidad de energía que se tiene que gastar solo por generar un Bitcoin, vamos, ni la de un país, ¿no? Pero eso es manipulación pura, realmente, desde, en parte, gobiernos o participantes que quieren tumbar Bitcoin y en gran parte también la otra parte del ecosistema, que no es Bitcoin, que no pueden tener un sistema de seguridad, de securización como el que tiene Bitcoin. Entonces le echan mierda encima para justificar que ellos no lo usan. Pero realmente lo que estás haciendo con ese sistema de securización, que es el que se suele usar para la prueba de trabajo, es realmente proteger el sistema. O sea, literalmente estás protegiendo un sistema que al final puede escalar y da accesibilidad a todo el sistema financiero que se monta sobre Bitcoin. No es un dinero, no es una energía ni malgastada, ni es realmente superior a otras herramientas y otras funcionalidades que tenemos en la sociedad. Se le echa mierda porque eso, por un lado, es una cosa que es muy llamativa a día de hoy, ¿no? Que se está utilizando energía y equipos para proteger algo informático que supuestamente no debería consumir nada, con lo cual es mentira. Y por otro lado son proyectos que son pequeñitos, son startups y demás, que dicen, oye, yo no puedo financiar un sistema tan seguro, entonces me invento otro sistema y le echo mierda encima a Bitcoin para justificar que yo no estoy haciéndolo como él. ¿Eh? Puedo decir que soy más ecológico. No es que sea más ecológico, es que tienes 5 nodos o tienes 5 servidores funcionando y, lógicamente, ese sistema es muchísimo más inseguro y también consume menos. Pero no es menos contaminante realmente por eso, ¿no? Hombre, ahí lo del cambio climático y el consumir energía, eso es algo que vale para todo, ¿no? O sea, cualquier actividad humana, la mayoría, o por no decir todas, consumen energía. Con lo cual, cualquier cosa, y el propio sistema bancario consume probablemente más energía y contamina más que todo el sistema de Bitcoin. Pero bueno, al final es una cosa que yo creo que se utiliza de una forma pueril, considerando infantil al público. En última instancia, como dice también Adolfo Contreras, oye, yo me gasto el dinero como quiera, ¿no? O sea, yo le pago a una compañía eléctrica y me lo gasto en poner aire acondicionado o en poner calefacción o en estar todo el día cocinando. Con lo cual es una cosa que está en el mercado y hay unos agentes que están dispuestos a pagar por ello y ya está, no hay que darle más vueltas. Ahora, otra cosa también, que si la energía de Bitcoin contamina o no contamina. Eso es totalmente lo contrario al mensaje que se transmite. Porque Bitcoin o los mineros de Bitcoin, que al final los mineros de Bitcoin no son más que unos curritos que dan más seguridad al sistema, pero ya está, pero no deciden nada, como se demostró en el 2017 con la guerra del tamaño de bloques y demás, ¿no? Pero bueno, volviendo, hablando del tema de la contaminación. O sea, Bitcoin lo que quiere son energía cuya generación sea barata. Y la energía ahora mismo de generación más barata, sin duda alguna, son las renovables. O sea, porque una vez que haces la infraestructura, luego ya va todo a caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces Bitcoin quiere usar las energías más baratas. Pero además, esas energías resulta que para que sean operativas y puedan dar soporte a la sociedad, necesitan estar sobredimensionadas. Porque, claro, la energía hay que consumirla a medida que se produce. Entonces, esa sobredimensión provoca que haya situaciones, por ejemplo, con los molinillos, ¿no? Que sopla el viento, pero, oye, hay exceso de oferta sobre la demanda de energía. Pues bueno, pues si tienes el Bitcoin, ese exceso de energía lo canalizas a minar Bitcoin y entonces puedes hacer mucho más eficiente precisamente las energías renovables. Con lo cual, Bitcoin no es que contamine, al revés, contamina a que se desarrollen tecnologías más eficientes en materia de energía renovable. No sé, me quedan dudas porque hay otras tecnologías que se supone pues consumen menos, son más rápidas y pueden funcionar como un mejor dinero. O por lo menos eso es lo que sé, o sea, que no necesitas Pero contaminar tanto ni... eso es lo que te venden los departamentos de marketing de esas startups, porque al final son startups, no es un conocimiento como lo es Bitcoin, ¿no?
Más rápido que Bitcoin a día de hoy ya es complicado, porque Bitcoin tiene una segunda capa que se llama Lightning Network, donde los pagos son instantáneos y la escalabilidad es brutal. Y eso de que contamine menos es lo que te digo. A fin de cuentas, la prueba de trabajo es como crear un ejército, ¿vale? Que está defendiendo. Y, lógicamente, mantener a un montón de jóvenes pues puede parecer, jóvenes armados y sanos, ahí todo el día de pie y bien entrenados, pues puede parecer un derroche. Pero es que sin ese ejército no te puedes proteger. Y si te atacan, pues ya no se puede hacer nada, ni vida civil, ni comercio, ni nada, ¿no? Con lo cual, lo primero, al fin de cuentas, para montar una sociedad es proteger esa sociedad. Y esto es básicamente lo que hace la prueba de trabajo en Bitcoin. O sea, si queremos crear un proceso digital en el que todo el mundo pueda participar y no esté en manos ni de un gobierno ni de una gran empresa, tenemos que protegerlo. Y la prueba de trabajo es genial en cierta manera porque es a nivel de código súper simple. Y por lo tanto, tú con tu propio ordenador puedes verificar que el sistema está protegido, que no se ha producido doble gasto, que no se ha producido ningún tipo de hackeo sin entrar en código, ¿no? Lo que te dicen al final los departamentos de marketing de otras monedas o de otras blockchains es que esto es innecesario porque ellos han creado un código mágico que solo entienden ellos y que es completamente inhackeable. Y lo que vemos, los que estamos en el mundillo, lo sabemos, los que estáis fuera, entiendo que no escuchéis las noticias de ese tipo de cosas, pero la blockchain de Solana, que era de FTX, pues cada 2x3 la paraban, ¿no? Porque había un hackeo, no sé cuánto, y ellos la apagaban un momentito, o la de Binance. Es decir, son al final sistemas que no son seguros como tal. Y eso es lo que tiene la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es un proceso físico de generar dificultad de hackeo. Y además es un proceso también de escala. Al final requieres muchas empresas que fabriquen hardware específico, mucha gente que haga la inversión de comprar ese hardware y de ponerse a minar, con lo cual se produce un efecto de masa donde al final todo acaba concentrado en una única blockchain, en proteger una única blockchain. Y el resto de blockchains si utilizan ese mismo sistema, acaban siendo vulnerables. Entonces, si tú eres una startup que no puede mover a tanta gente para proteger tu blockchain, lo que haces es inventarte otro sistema que realmente no se basa en la seguridad física y al mismo tiempo echar mierda diciendo, no, es que yo he inventado un sistema que es mejor que el de Bitcoin. Pero eso es mentira, realmente. ¿Vale? Ese es un poco lo que hay que comprender, que Bitcoin no tiene departamento de marketing. Con lo cual, aquí los que estamos en el ajo somos los que defendemos las posturas, pero el sistema de defensa de Bitcoin ha demostrado con los años que es inhackeable totalmente. Y además es que todo el mundo puede verificarlo. Y luego, en cuanto a la presunta competencia que hacen otras cosas, que le llaman cripto lo que sea, criptoactivo, criptomoneda, criptomandanga, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que la base del sistema monetario, lo normal es que acabe derivando hacia una única cosa. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se han utilizado como dinero o como base del sistema monetario infinidad de cosas, ¿no? O sea, las piedras de jab, collares de cuenta, el oro, la plata. Imaginemos la época del bimetalismo, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Al final se quedó el oro como base del sistema monetario. Pues en el ámbito, digamos, de las monedas digitales, obviamente lo normal es que se acabe confluyendo hacia una única opción. Y Bitcoin es el que tiene todas las papeletas para que gane ese premio gordo, por decirlo de alguna manera. Básicamente por dos circunstancias, creo yo. Una, el efecto de red. O sea, al ser la primera y ser de más aceptación, ya tiene una masa crítica que es difícil que otra moneda con características similares llegue a ese nivel. Y en segundo lugar, porque cualquier innovación que se haga en otra criptocosa es susceptible de ser incorporada a Bitcoin. O sea, si ahora mismo a los de Solana o a los de Ethereum les da por hacer algo que realmente es interesante y que mejora el sistema, no hay ningún problema en que se cambie el código de Bitcoin, como se ha cambiado en varias ocasiones a lo largo de estos años desde su creación, para incorporar esa funcionalidad. Por ejemplo, si los estados se meten, o sea, y ponen en riesgo la fungibilidad, o sea, el hecho de que un Bitcoin sea igual que otro, minando la privacidad de las personas, pues se pueden implementar soluciones, y hay algunas que ya van en esa línea, para dar un mayor grado de privacidad. Con lo cual, en fin, es difícil que haya otra cosa que pueda competir con Bitcoin en ese sentido. Pues la verdad está interesante, ¿eh? O sea, no lo había visto así ni meditado, pero bueno.
Es que a mí me siguen surgiendo algunas dudas. Por ejemplo, eso de que no tiene un departamento de marketing ni nada de eso. ¿Quién está detrás de Bitcoin? Pues en el fondo quien quiera. Esa es la gracia. O sea, a fin de cuentas, Bitcoin es como un banco central. Y el que quiera puede comprar mineros, o sea, comprar equipo para participar en la creación, ¿no? En la protección de Bitcoin. El que quiera hacerlo de una manera menos profesional puede montarse su propio nodo y verificar la blockchain de Bitcoin también. El que quiera puede hacerlo simplemente como usuario. Y el código al final es 3/4 de lo mismo. Te puedes involucrar y puedes participar en tanto en la verificación de código que se van generando otras personas para comprobar que no hay errores, como intentar crear tus propias soluciones para aportarlas al sistema. Lógicamente es un sistema muy estricto, pues código abierto del bueno, ¿no? Es muy amplio, hay muchos pasos para seguir, para verificar que nunca se rompe nada, etcétera. Pero es básicamente eso, es un código abierto y un conocimiento democrático y abierto a todo el mundo. Sí, bueno, pero yo creo que eso lo ha creado la CIA o los chinos o algo así. Yo no sé quién hay detrás de esto, ¿eh? Un chino, no, un japonés, ¿Ah, sí? Sí, un japonés se llama Satoshi Nakamoto. Ah, es cierto, ese lo he oído mucho. Claro, ese le controla todo. Claro, tú pones en Google, bueno, en Google, si puedes buscar en DuckDuckGo, mejor, pero puedes poner en Google Satoshi Nakamoto y ahí te sale un tipo rodeado de periodistas y no sé qué, ahí lo tienes, ese tío es el que controla Bitcoin. Ya decía yo que aquí hay algo, ¿eh? Claro, es lo que tiene. Entonces ese lo puede controlar, ¿no? No, hombre, no, ese no es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto no se sabe quién es. Lo que pasa es que la prensa pues decidió un día perseguir a un tipo que se llamaba Dorian Nakamoto, que vivía ahí en una zona de California, en San Francisco y tal, y decidieron que ese hombre, por la relación con el apellido y tal, pues era Satoshi Nakamoto. Pero obviamente no. Y ahí se ha quedado eso posicionado así en internet y alguna vez me lo ha preguntado la gente. Incluso me ha mandado fotos en plan de, pero este tío dicen que tiene tantos bitcoins, no sé cuántos. Esto es complicado porque Bitcoin, como te estaban diciendo, tiene muchísimas cosas que aplican a nivel matemática, criptografía, informática, computación, que bueno, un poco lo mismo, pero... Y claro, y luego todo el tema de teoría económica, monetaria, entonces, claro, es complejo, y incluso las personas que lo utilizamos y llevamos un tiempo con eso, pues siempre descubrimos cosas nuevas de cualquiera de esas áreas, ¿no? Pero vaya, al final lo importante en el aspecto de Bitcoin que no deja de ser un programa, ¿no? Entonces eso, como estamos comentando, lo tiene que hacer alguien. Ese programa informático, como proponía una cosa, digamos que no era un objetivo nuevo, porque esto de Bitcoin se lleva buscando de forma consciente unos 40 años, una forma de dinero digital que no controlasen los estados ni ninguna empresa, pues hay muchas implicaciones y una de ellas es que a poder ser los que crean el código lo hagan de forma anónima y luego no tengan un control sobre él. Es decir, que el mismo código y la forma de desarrollar las, digamos, actualizaciones de ese programa, pues no dependan de una sola persona, ¿no? Entonces, lo más político que tiene Bitcoin es precisamente eso, cómo se resuelven y aceptan las nuevas propuestas. Pero en base, el código original, pues lo firmó un tal Satoshi Nakamoto y hoy no se sabe si es una persona o un grupo de personas. El caso es que siguen siendo totalmente anónimos y, como digo, eso no es relevante. Si hoy día se descubriese quién es Satoshi Nakamoto o quién fue, pues no sería relevante ya, porque, como ha comentado Javier, el código de Bitcoin ha sufrido muchísimos cambios que se proponen de una forma determinada y se aceptan de una forma determinada, y eso va haciendo que el propio programa vaya evolucionando y tenga nuevas, pues bueno, nuevas características o nuevas formas de hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso es muy interesante porque, como te ha dicho también Víctor, hay una cosa que es el tema de las licencias. Entonces, ese programa se distribuye con una licencia que lleva desarrollándose también desde mitad de los años 80, es una licencia que se conoce y totalmente reconocida, para proteger la propiedad intelectual de ese software. Entonces, esas particularidades hasta ahora no se habían visto nunca, porque es un programa que permite crear una red distribuida que no es propiedad de nadie y propiedad de todos los que colaboran. Por eso decía Víctor, en realidad es de quien colabore.
¿no? Ya minando, aportando código o simplemente sosteniendo la red con su nodo. Y cuando decimos lo de los nodos, pues eso, una red informática se basa en nodos. Como las personas realmente, una red humana se basa en nodos y cada nodo es una persona y se conecta con otra persona por teléfono, por chat, por mail, en persona, se comunica a través de un lenguaje, pues eso hace la red de Bitcoin. Y básicamente todas esas cosas pues están muy lejos del público general y generan muchas dudas, pero no es propiedad de nadie, en definitiva. Es propiedad de todos. El código de Bitcoin está licenciado bajo la licencia MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la licencia probablemente la más permisiva que hay. O sea, cualquiera puede utilizar el código licenciado bajo esta licencia de la forma en la que le dé la gana, ¿no? Y luego, por otro lado, el logotipo de Bitcoin, ¿no?, que se popularizó, lo hizo un usuario de Bitcoin Talk y lo licenció bajo la licencia de Creative Commons de dominio público, que es parecida o análoga a la del MIT en el sentido de que permite la máxima difusión posible. Vale, o sea, me estás diciendo que yo podría ahora crear mi Bitcoin, o sea, empezar una red con Guerrilla y ustedes y nos ponemos y creamos nuestro Bitcoin, ¿no? Y nos Claro. formamos. Sí, totalmente. Por eso El hay tema de las tantas. startups. Claro. Tú imagínate, en Windows hay uno, ¿no? El sistema operativo. Y realmente la gente no lo puede copiar porque tiene una licencia. O sea, si tú lo copias y lo distribuyes algo parecido a Windows, que infrinja sus patentes y demás, pues te caerían con todo el equipo jurídico, ¿no? Bill Gates y todos sus colegas. Es decir, todos los gobernantes del mundo. Y bueno, básicamente lo que pasa es eso, que al ser código abierto, que es decir, disponible, que se puede ver para todo el mundo, y el software es libre, es decir, tiene un tipo de licencia que, como te han comentado, es de las más permisivas que existen, pues cualquiera puede replicar, copiar y pegar eso. Por eso se dice, siendo realidad esa afirmación, que la blockchain como tal, el concepto blockchain realmente nace con Bitcoin, es decir, la red distribuida que soporta Bitcoin, que hace también a su vez de esa contabilidad pública, pues es la primera blockchain operativa de la historia. Antes había habido redes distribuidas con sistemas para que la información entre los distintos nodos pues fuera correcta, estuviera sincronizada y no hubiera fallos ni fraude, digamos, entre la comunicación entre nodos. Pero no había nada que produjera luego ya lo que es en sí la moneda, ¿no? Una moneda, una forma de transaccionar y todo eso está respaldado por energía, que es muy potente todo eso, ¿no? Que a su vez era un poco lo que comentabas antes, ¿no? Y lo que te estaban diciendo. Bitcoin también ayuda a que la eficiencia energética avance. A su vez, igual que la informática y el desarrollo de los ordenadores hace que los procesadores cada vez sean mejores, precisamente por esa carrera, pues exactamente está pasando lo mismo con la electricidad e incluso la capacidad de procesamiento de las tarjetas gráficas y procesadores. Claro, el hecho de que la licencia, o sea, de que Bitcoin se haya dado a conocer bajo una licencia tan permisiva como la del MIT, tiene dos consecuencias, ¿no? En primer lugar, que se pueden crear todos los clones que se quieran. Pero eso es lo que sucede ahora mismo, por ejemplo, con Linux. En Linux tienes infinidad de distribuciones, ¿no? Android, Ubuntu, en fin, cualquiera puede modificar el código y lanzarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, cualquier mejora que se haga en una obra derivada, por utilizar, en fin, así un término algo más técnico, o sea, en cualquier réplica de Bitcoin, cualquier mejora que se introduzca, a su vez se podrá introducir en Bitcoin sin problema. Vale. Pues... ¿Que te estalla la cabeza o quieres otra cervecilla? Otra cervecita, por favor. Pero sí, vamos, que la verdad es que por todo lo que comentan... Pero a ver, volviendo al tema de la energía, porque eso sí que he leído un poquito y he leído por ahí que hay muchas empresas muy grandes que concentran todo el poder de minería y entonces pues se supone que eso está en contra de Bitcoin, ¿no? Se supone que lo que se dice es que es una red descentralizada, pero habiendo grandes empresas de por medio, pues eso se está centralizando, ¿no?
Yo lo que creo es que el primo de guerrilla este es un topo. Este sabe demasiado. Este está haciendo preguntas ya. Controla términos ya. Yo creo que nos está engañando. Mi primo sabe bastante, pero a ver si le podéis responder, que es que tiene buenas dudas. Hombre, el tema de los pools es algo que es llamativo, ¿no? Porque si miras la distribución, los pools son esas agrupaciones, ¿no? que minan juntos. Y la mayoría de la gente suele pensar que son, pues, 4 o 5 empresas ya controlan la mayor parte de la minería en Bitcoin. Pero son pools, o sea, son como grupos no son exactamente una empresa concreta, sino que es una empresa la que guía todo al grupo. Y en esa empresa se apuntan todos los mineros individuales o pequeñitos que quieran, ¿vale? Con lo cual, realmente esto ocurre porque la prueba de trabajo, como funciona, es aumentando la dificultad, a fin de cuentas, de hackeo, ¿vale? Si todo el mundo minase o crease bloques por separado, intentase crear bloques por separado, la dificultad sería más pequeña. Pero si nos agrupamos en 4 grupos o en 5 grupos muy grandes, esos grupos colaboran entre sí, se reparten un poco las posibilidades entre ellos, de manera que son capaces de aumentar la dificultad muchísimo más que si jugasen por separado, ¿vale? Y como al final lo que estábamos buscando es que la red sea lo más segura posible, es decir, que la dificultad de hackeo sea lo más alta posible, pues esta forma de agruparse en que 3-4 pools se repartan más o menos el 50% es la forma más eficiente de funcionar. Y no porque sean 3 o 4 empresas, son 3 o 4 grupos de mineros, ¿vale? Eso es un poco el tema de por qué se entiende un poquito mal, ¿no? Pues no son solo 3 o 4 mineros, son 3 o 4 grupos de mineros. Si los mineros, si ese poder se concentra demasiado, los mineros tienen un incentivo natural por irse a otros grupos y al final van compensando la balanza, ¿vale? Es un sistema un poco más complejo de entender, pero para nada es algo centralizado, es todo lo contrario. Está buscando, por un lado, la eficiencia y, por el otro lado, la eficiencia a la hora de aumentar la dificultad al máximo y, por otro lado, está buscando el retorno de cada minero. Si todo el mundo se uniese en el mismo pool, al final sería como minar por separado. Se repartiría tan poquito que no merecería la pena. Si fuesen pools muy pequeñitas, sería muy poco eficiente y se disminuiría la dificultad y al final los mineros también ganarían menos. Con lo cual, de manera natural, la prueba de trabajo hace que se formen 3-4 grupos grandes, pero que ninguno de ellos adquiera demasiado poder, porque si va adquiriendo demasiado poder ya empieza a ser menos rentable también para ellos. No, al final es una historia de incentivos. O sea, es todo esto me explota la cabeza. Espera, que tengo que beber un poco, porque demasiada información. Es que ya eso de entrar en la parte más técnica un poco. Claro, la cosa es cómo están configurados los incentivos. En el sistema fiat tenemos que basar en el valor del dinero reside en la confianza, mientras que en el sistema de Bitcoin el valor realmente reside o se sustenta en los incentivos que están bien alineados. No sé, porque los mineros al final, la gente que no conoce Bitcoin considera que los mineros son casi como los que gobiernan el sistema. Y eso no es así. Los mineros son unos currantes del sistema, que son remunerados con Bitcoin, ¿no? Que genera el propio sistema. Entonces, los mineros son los propios interesados en que el Bitcoin no pierda valor. Ese es un incentivo tremendo. O sea, si un minero hace una pirula, va a ser sancionado y va a dejar, y toda la inversión que ha hecho no le va a beneficiar. Y luego están los pools, o sea, los pools son como bien se ha explicado antes, agrupaciones Todo esto me suena así como un poco a teoría de juegos, ¿no? Hombre, yo no soy matemático, pero sí que tiene relación. ¿Sí? ¿Tú seguro que no has estudiado Bitcoin? No, bueno, es que como Guerrilla está muy interesado, pues luego me cuenta y no sé, me está entrando ahí la cosquillita o el gusanillo, como se suele decir, para enterarme más, pero joder, es que son un montón de cosas. El Bitcoiner infiltrado, tú. Sí. Ya te digo. No, eso, yo creo que eso no va a pasar porque aparte, bueno, esto le falta mucho, yo creo. No lo veo. Yo tengo Bitcoin, pero en testnet.
Porque hace tiempo tuve un accidente de barco y el Ledger se me fue al fondo del mar y desde entonces solo trabajo en Internet. Como todo. Vale, vale, vale. Bueno, ahora Eso. eso es un chiste Seré malo. otro de esos que va por ahí con el Ledger de fiesta en un barco y no tiene ni respaldo, ¿no? Qué maravilla. Exactamente. Yo flipo con toda esa Era un mal gente que- bitcoiner en aquella época. Sí, claro, claro. Flipo con la gente que se compra un Ledger y no hace respaldo, tío. Y además se va de fiesta a Marbella. Ya. Con el Ledger colgado. El nuevo cordón de oro, ¿sabes? Yo creo. Llevar un Ledger colgado con 0,1 Bitcoin, ¿sabes? Hombre, hay que tener en cuenta que los inspectores de la agencia tributaria han llegado a colarse en bodas, ¿eh? Para hacer tributar al novio por los regalos de boda. Con lo cual no podemos descartar que vaya en un yate viendo a ver quién tiene un Ledger colgado al cuello. Ya, yo creo que van juntos el de la EGAE, el de Hacienda. Van juntos. Pues no me extrañaría nada, ¿eh? No me extrañaría Bueno, y nada. luego ya sabes tú los de la GAE donde acaban para celebrar la juerga, ¿no? Eso hay alguna que otra sentencia por ahí que lo dice. No lo vamos a comentar en esta mesa que somos gente educada. No, hombre, no. Sí, no, además. que bueno, con ponerte Además hay un unos autista, niños aquí al lado. ya. Suficiente. Que básicamente por eso, todo lo que estamos hablando ahora tiene que ver también con el tema de Bitcoin. Y ya está. Y al final la gente tiene que entender que esto también es algo experimental, pero bonito porque es la guerra de las personas organizadas de forma totalmente, digamos, fuera de lo que es organismos o estructuras de Estado para poder tener una herramienta que es totalmente común y de uso cotidiano y que sea el más neutral posible, como es el dinero, ¿no? Algo que sirve para transmitir ese valor con el que tasamos los intercambios que hacemos en el día a día del tipo que sean. Entonces, está muy, muy interesante porque nos obliga a crear sistemas que sin estar de acuerdo ni tener incluso fines vitales similares o parecidos, sí podamos estar de acuerdo en el tipo de sistema que preserva nuestro valor y nos facilita esas transacciones, ¿no? Entonces, al final, como te decíamos antes, solo nos lo da la matemática y herramientas que derivan de la criptografía y ya de la evolución tecnológica que ha sufrido toda la informática y los propios códigos de programación. Y este punto es muy bonito por eso, porque al final es descentralizar el poder. Y eso que hablaba de la teoría de juego, el sistema de incentivo, al final, para que mucha gente se ponga manos a la obra con un fin común, pues cada uno tiene que estar de una forma retribuido en esa actividad que hace. Y que la persona, el actor que haga esa función, sienta que esa retribución es correcta y adecuada para el trabajo que realiza, ¿no? Por eso se le llama prueba de trabajo al algoritmo usado en Bitcoin, porque antes de realizar una acción tú tienes que hacer una prueba de haber realizado un trabajo, es decir, probar que has realizado un trabajo matemático, en este caso computacional, para poder ejecutar una acción. Entonces, todos estos matices van más allá de Bitcoin también en la web y le vais a ver, aunque las criptomonedas, como estamos hablando, son algo que nace por la naturaleza de Bitcoin y de su código, de su licencia y tal, es el dinero nativo de Internet y todas las plataformas que se construyan sobre web distribuida o descentralizada en la medida de lo posible, aunque haya una empresa detrás, van a usar este tipo de economía. Al final, un valor que se transmite a través de claves criptográficas de usuario a usuario. Y ya está, y eso es lo que va a haber también a nivel de Banco Central Europeo. Ahora tienes la tarjeta o la aplicación del banco, pero tendrás una aplicación, una wallet, igual que tenemos los bitcoiners, donde estará asociado tu DNI y la cantidad de dinero efectivo que tienes. Pero en lugar de ser papel moneda, pues será dinero digital en tu móvil. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta, una época bonita, por lo menos para planteárselo. Pues sí, a mí la verdad es que esta época me recuerda mucho a la Internet de los años 90, cuando antes tú has hecho referencia, ¿no? A cuando era Internet en los años 90, pero a partir de los años 95, que fue cuando se empezó a popularizar, pues bueno, la verdad es que hay muchas similitudes, ¿no? Pero yo ahí diría dos claves, en mi opinión, ¿no? Un poco
sobre el tema de Bitcoin. En primer lugar, el Bitcoin es algo que tiene mucha tecnología y mucha criptografía y demás, pero como en algún artículo he leído, está basado, o sea, la fortaleza de Bitcoin es precisamente la naturaleza humana, porque Bitcoin está diseñado de tal forma que eliminamos la confianza en la ecuación que siempre ha dominado el sistema financiero y el sistema monetario, que había que acabar confiando en alguien. Bitcoin se carga esa confianza. Se carga esa confianza al hacerte perder la confianza de infinidad de personas que se coordinan entre sí de una forma espontánea. Y eso se hace a través de los incentivos. Y luego, por otro lado, uno de los grandes avances también que supone Bitcoin, siguiendo a lo que decía Hayek, ¿no? Y es que conseguimos crear un dinero al margen del Estado. Porque cada vez que el Estado se ha apropiado del dinero, y eso la historia es muy larga en ejemplo, pues la hemos acabado cagando, ¿no? O sea, así de claro. Y Bitcoin, Yo creo que un ejemplo bueno es la religión. La religión ha estado en manos del Estado casi siempre, ¿no? Y todavía sigue estando en algunos países. Nosotros, si te lo planteas ahora mismo, te echarías las manos a la cabeza, ¿no? Como un político puede tener el poder religioso. Pues sí. Y en cierta manera vemos que el dinero es exactamente igual. El dinero es algo de la gente. Y un político no debería poder alterar el poder adquisitivo que la gente ha guardado o que ha generado, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es eso, crear una democratización del sistema financiero para que esté al margen de las manos del político. Sí. Bueno, ahí difiero un poco contigo. A mí lo del término democratización no me gusta. Porque la democracia es un término muy manido y, de hecho, en el libro del individuo soberano meten el mismo saco a las democracias occidentales que al comunismo. O sea, la clave, más que la de Bitcoin, no es una democratización abrir la participación del dinero. Lo que es una descentralización del dinero. Es un dinero realmente descentralizado. Porque la democracia al final es que la mayoría impone su voluntad a la minoría. Estoy de acuerdo. Bitcoin no, porque he metido un término. Porque cada persona que tiene un nodo es libre de decidir las reglas que va a seguir ese nodo. Y eso no es democracia, eso es descentralizado. Eso es de que cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Abrir las posibilidades de participación a todo el mundo. No es democracia, cierto. Pero es eso, es quitárselo al Estado, quitárselo al gobernante. Exacto, quitárselo al Estado y que cada usuario tenga el poder de lo que estáis hablando, de poder interactuar de forma libre y directa con la red y ver en todo momento que todas las normas establecidas se están cumpliendo y todo funciona perfectamente. Tanto la persona visualmente como su propia máquina a través del programa de Bitcoin está todo el rato comprobando eso. Entonces es muy importante que en ese sistema de incentivos y esa teoría de juegos aplicada en la red Bitcoin, sí, esto venía por lo que decía Guerrilla antes, el tema del hackeo, ¿no? Sí se podría hacer un intento de, vamos a decir, hackeo o un intento de manipulación de la red, pero no sería posible que los nodos que participan en la red no se percatasen de lo mismo y rechazaran esa maniobra, ¿no? Y eso es muy interesante, porque ahora mismo con la política pasa al contrario. De hecho, los nodos de la red política, es decir, las propias personas que están ahí, tienen que colaborar entre sí para hacer fraude, ¿sabes? Realmente en la red de Bitcoin al revés, los nodos están para que... no te salía la palabra. Claro, sí. O sea, lo guay de Bitcoin es que como cada agente consigue el máximo beneficio, es actuando de forma honesta. O sea, es un poco como, en fin, utilizando términos religiosos, hay una doctrina católica, ¿no?, que te dice que cuando tú estás en presencia de Dios, estás obligado a hacer el bien sí o sí, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido. Bitcoin obliga a todos los actores a que actúen correctamente. Sin embargo, el sistema fiat actual y sobre todo el sistema político actual, como está montado al revés, o sea, el que mira por su propio interés es a base de fastidiar al vecino. Ahí te matizo, los políticos lo que hacen es robarnos a los ciudadanos. Sin embargo, en Bitcoin es al revés. El que más mire por su interés es el que más va a contribuir al bienestar de los demás, por decirlo de alguna manera. Un incentivo económico.
Claro, un incentivo económico, que al final es para los que estamos todos trabajando, ¿no? O sea, el minero, el que tiene un nodo, el que sea, o sea, lo que quiere es o bien preservar su patrimonio o bien ganar dinero. Entonces, ese es tu interés. Pero ese interés, precisamente, es la fortaleza de Bitcoin. Y ahí es lo que comentaba antes de la naturaleza humana. O sea, Bitcoin es un invento... vamos, si me apuras, prácticamente es el primer invento 100% humano o en un porcentaje muy alto, ¿no? Sí, o sea, mantenido por la humanidad. Es imprescindible que la humanidad se involucre en mantener activa la red. Básicamente es eso. Es como si hubiera una receta mágica. Ahí lo tenéis, chavales. Y a partir de ahí, todas mejoras que haya en el código y que el mismo programa se mantenga en el tiempo y que funcione todo este sistema basado en este protocolo descrito en este programa, depende de vosotros, de que organicéis. De hecho, la forma en que Bitcoin crea las propuestas de mejora, se aceptan y se integran, no la planteó Satoshi Nakamoto. Y es algo fundamental. Hoy día llegó una persona y dijo, hay que hacer esto. Y llegó, en este caso, Amir Taaki y dijo, oye, hay que hacer esto. Y montó el tema de los BIP, ¿no? Que es, como conocemos, al sistema de inserción de mejoras en Bitcoin o propuestas. Y así muchísimas cosas. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante también, desde mi punto de vista. Pues mira, por esta parte de intentar deshacernos de los gobiernos y ser más independientes y soberanos, eso sí que me llama la atención mucho. Ya voy a empezar a mirar por ahí. Internet, la historia de Internet es así, ¿eh? O sea, el software libre en general y muchas otras cosas que se han hecho que no necesariamente son software libre o dentro de esa filosofía, tienen que ver con la colaboración entre individuos. Y la colaboración entre individuos, obviamente, va mucho mejor cuando la generación de confianza abunda. Y obviamente cada uno de los individuos hace lo mejor para él y para el grupo, generando también una reputación personal de cara a los demás, ¿no? Y es como la vida misma. Entonces esto te obliga, sobre todo a que hay unas normas, que puedes compartirlas o no. Si no las compartes, directamente ni participes. Si participas, las normas son estas. Y lo interesante del sistema es que hace que todo el mundo cumpla las normas y no se puede, digamos, el sistema no va a permitir que un grupo de personas o el propio código de Bitcoin llegue un momento que de forma aleatoria se salte las propias normas decididas, ¿no? Sí, eso está muy claro, Alfred, sí, pero yo sigo con que en el futuro esto van a sacar un ordenador cuántico y todas estas reglas, pues todo esto que estamos de acuerdo, al final no vale para nada. No, yo eso del ordenador cuántico, a ver qué me contáis. A ver. Pues lo de siempre, que si, a ver, el ordenador cuántico, sin entrar en mucha profundidad técnica, que tampoco te podría aportar, reventaría cualquier criptografía que tenemos hoy día. Entonces, cualquier cosa quedaría abierta. Cualquier cosa es cualquier cosa que te puedas imaginar sobre la faz de la Tierra, digamos, que esté conectado a Internet. Luego hay otras muchas cosas que no están conectadas a Internet que se preservan el acceso también, el custodio, mediante esa misma criptografía. Entonces, Bitcoin sería el último de nuestros problemas. Y luego hay una cosa muy interesante, esto que estamos diciendo del desarrollo de Bitcoin. El desarrollo de Bitcoin tiene una forma, digamos, lineal, secuencial. La información que se genera en la red de Bitcoin se recopila y queda almacenada en su base de datos cada un periodo de tiempo determinado. En este caso es una media de 10 minutos, ¿no? Y esos son los famosos bloques. Un bloque no es más que eso, es reflejar el estado de la red en ese momento. Y eso incluye los bloques que hayan sido minados, las transacciones que se hayan incluido en esos bloques, etc. Vale. A partir de ahí, tenemos una previsión realmente de, como digo, de cómo se emiten los bloques. Cuando se acepta, por ejemplo, que se va a cambiar algo en la red, por ejemplo, se va a integrar, no sé, una nueva mejora para la privacidad de las transacciones, se decide incluirlo en el bloque número tal. A partir del bloque número, por ejemplo, me lo invento, 800.000. Entonces, todas las transacciones y la red a partir de ese bloque van a llevar esa mejora. Y todas las anteriores ya están incrustadas en la base de datos. Entonces, si hubiese ese desarrollo de la computación cuántica, llegásemos a una criptografía cuántica o postcuántica, de forma, digamos, simplemente de forma industrial y masiva,
en Bitcoin se buscaría la alternativa para cambiar, por supuesto, la criptografía que está aplicando a partir del bloque que sea. Y eso sería otro hito dentro de Bitcoin. Hombre, ahí, en el tema de la criptografía cuántica o la computación cuántica, yo tengo, vamos, ahí un par de cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, que hoy día eso es ciencia ficción. O sea, lo máximo que han conseguido, no sé si fue Google, fue un ordenador que bueno, que hacía una operación que, en fin, que cualquier móvil nuestro lo hace sin problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, pero vamos a suponer que alguien consigue desarrollar un ordenador con un montón de pasta que haga criptografía cuántica, ¿no? Y destruya los algoritmos que actualmente se usan. Bueno, ¿realmente esa persona va a ir a por Bitcoin? Hay 40.000 cosas más valiosas en el mundo que no irá por Bitcoin. Iría por los bancos centrales, por cámaras de compensación, por bancos centrales y no... por no hablar de silos de misiles nucleares, ¿no? O sea, que hay infinidad de cosas que reportarían a ese atacante que consiga un ordenador cuántico en condiciones, le sería mucho más rentable que no atacar Bitcoin. Pero luego, por otro lado, como bien has dicho, Alfred, si se desarrolla la computación cuántica, pues dará lugar a algoritmos que sean resistentes a la censura cuántica. Igual que los algoritmos actuales, pues bueno, pues son resistentes a la censura a ataques de los chips de silicio actuales, ¿no? Con lo cual, vamos, no es ningún problema lo de la computación cuántica. De hecho, está más desarrollado la criptografía quantum resistant que la propia computación cuántica en sí. O sea, literalmente hay algoritmos esperando a que la computación cuántica llegue para poder aplicarlo y volver a tenerlo todo seguro, ¿no? Con criptografía. O sea que... Con lo cual es cuestión de, en el momento en que aparezca ese ordenador cuántico, que es un poco como el Mesías que todo el mundo espera, pero todavía no se ha visto, ¿no? Pues es cuestión de darle un botón. Si ya esos algoritmos están desarrollados, algoritmos quantum resistant, por decirlo de alguna manera, es darle a un botón y en cuestión de días se puede implementar ese algoritmo de encriptación. Pero súper interesante la charla, ¿eh? Es una madriguera profunda, pero en el fondo la mayor parte de usuarios no tiene que acabar comprendiendo nada de esto. Simplemente lo usarán y punto. Sí, es como decía yo antes del motor de explosión y los coches, ¿no? Claro. Es todavía una época muy temprana. Pues, Decentra, ¿a ti te han convencido con estos argumentos? Pues yo tengo que ir al cajero a sacar 200 euros para el fin de semana. A mí, de momento, necesito más información, ¿eh? No sé si a ti te han convencido. Hombre, la verdad es que convencer del todo no, pero sí que lo veo ahora de otra manera. No me daba cuenta de que esto hay que verlo con más detalle y que también es un tema de entender el dinero, que es una cosa que yo no me planteaba. Pero bueno, por lo menos me voy con varias cosas como para ponerme ahí a estudiar. A ver si luego me dices a ver dónde puedo estudiar un poquillo. Claro, oye, que no te queremos convencer de nada, ¿eh? Que esto no es ninguna secta y nada de eso. Te invitamos a ver de qué va el mundo en el que vivimos. Es una afición abierta. Por eso decía que tengo que estudiar un poco más para... Porque a mí la principal máxima bitcoiner es don't trust, verify. Es decir, no confíes, verifica. Mira, con lo cual, y Bitcoin, aunque no te aporte más que las ganas de conocer cómo funciona el sistema financiero actual, de conocer alternativas a cómo nos podemos organizar los intercambios de valor entre las personas, nada más por eso merece la pena estudiar Bitcoin. Pues muy bien. Pues lo haré. Venga, Guerrilla, vete por el dinero, que si no nos vamos a quedar sin cena, ¿eh? Esperar que pago yo aquí y vamos ahora para comer, pero pago yo, que me ha parecido muy interesante la charlita. Venga, y luego te hacemos un Bizum. No, yo Bizum no, ya lo sabes bien, Javier. Un Lightning Network, entonces. Te ponemos ahí unos hats en una wallet para que empieces.
Ah, vale, pues oye, a mí me interesaría, pero bueno, luego ya quedamos en otra ocasión Ahora para ver eso. Venga, Guerrilla, muchas gracias. Bueno, me voy a tomar su cerveza mientras tanto.